Jóvenes estudiantes de cuarto año de la carrera de odontología. Mi nombre es Nelson Gemio y en esta oportunidad vamos a comenzar con las teóricas de examen dental y periodontal, métodos diagnósticos auxiliares. Estamos en la cátedra de periodoncia 2 y pues en esta oportunidad me toca a mí continuar con la clase del doctor Max Mollericona. Bien. El examen dental y periodontal es una evaluación clínica que debes realizar para detectar y diagnosticar enfermedades que afectan a los tejidos dentarios y a los tejidos que los rodean. Para esto, obviamente, este examen debe proseguir diferentes métodos. El diagnósticos auxiliares, como la exploración con un espejo bucal, vamos a poder visualizar el tamaño de la extensión de la lesión. También podemos hacer palpación, ¿no? Y te vamos a ver características de una encía normal. Podemos utilizar instrumentos como las sondas periodontales. Podemos hacer sondaje de bolsas. Podemos hacer el test de la movilidad dental si ha perdido soporte. Incluso un test de la supuración si observamos tejido dañado, ¿no? La revisión del odontólogo es importante mediante la sonda para medir la profundidad de este surco, ¿no? Y evaluar si presenta o no bolsas periodontales, ¿no? También para evaluar el estado del hueso alveolar, todo el soporte. Este examen dental incluye una limpieza, una profilaxis si no tiene ninguna lesión. También podemos pedir radiografías, todo esto para poder documentar en el examen dental. Este examen periodontal se utiliza sondas específicas para medir la profundidad de las bolsas y evaluar el hueso, ¿no? Entonces, en eso podemos utilizar sondas más especiales. Bien, antes de valorar, tengo que conocer la extensión de mi periodonto, ¿no? Entonces, para un breve repaso, esto lo lleva en tercero. Para un breve repaso, revisar, ¿no? Anatómicamente, ¿en qué consiste? En la encía de protección y la encía de inserción, ¿no? Estamos viendo la papila. A ver, vamos a utilizar el mouse. Ahora sí. Estamos observando la papila dentaria y tengo que observar la extensión de esta papila. No tiene que estar elevada de volumen. Tengo que observar la encía libre. La encía libre, esto es importante porque más observan la encía insertada, ¿no? O la encía adherida. La encía libre, entonces me va a denominar si este paciente tiene una salud periodontal o no, si está alterado. La encía adherida, es importante también, si la lesión se puede extender a la encía adherida, agrava la situación de soporte, ¿no? Algo muy importante, esta línea mucogingival, que sería, digamos, el límite entre una lesión gingival y una lesión de soporte o una lesión periodontal. Luego por encima de ella tengo la mucosa alveolar, mucosa masticatoria, el hueso, etcétera, ¿no? Es que tengo que observar en un examen primero visual, características, ¿no? Esto es importante, las características. Observar qué características tiene mi periodonto de protección y mi periodonto de inserción. Vamos a empezar a detallar. Entonces, como te decía, es importante valorar las características de normalidad y diferenciarlas de una encía que está patológica, ¿no? Ahorita vamos a ver bien. Bien, vamos a ir poco a poco detallando uno por uno. Vamos a ver mi puntero, aquí está. Primero tengo el color, ¿no? El color muy importante. Eh, la literatura indica diferentes tipos de color, ¿no? Pero al final tú tienes que basarte en qué está estandarizado, cómo está estandarizado esto, ¿no? Entonces, se le denomina un rosa coral pálido. Ese es el color que estás observando en pantalla. Un rosa coral pálido, ¿ya? Pero lo vamos a llamar un rosado o rojo claro, ¿ya? Entonces, este rosa coral no lo tienes que observar en la encía insertada. Tú tienes que observar en la encía libre, en acá, ¿no?
Entonces, especialmente en la papila, ¿no? Que no exista ningún cambio de coloración, ¿no? Eso es primer signo. Entonces, rosa coral, rosa o rosado, así de simple, normal. Si observo alguna alteración de color, un rojo más intenso, vamos a llamarlo rojo directamente, eso va a ser un signo de inflamación. ¿Estamos? Rosado, normal. Rojo, sería inflamado. Bien. En cuanto al contorno, quiero que observes este contorno, ¿no? Va de papila a papila. ¿Ves alguna irregularidad en este contorno? Si ves alguna grada, algún aumento de volumen, eso ya es un contorno irregular. Contorno, un festoneado, un contorno, el contorno tiene que ser regular de papila a papila. Si tú observas una papila aumentada de volumen, el contorno ya no es regular, porque aquí va a formar, en vez de cerrar esta tronera, va a formar acá un volumen entre ambos dientes. Entonces, esta encía estaría ya aumentada de volumen. Entonces, el contorno ya no es regular. Entonces, si veo un contorno regular, como estamos observando ahorita en la encía libre, entonces vamos a denominar normal o sano, sano, ¿ya? Y si el contorno es irregular, pues eso va a ser sinónimo de inflamación, ¿ya? Otro, vamos al tamaño. Cuando introduzca una sonda periodontal, ¿no? El promedio de normal está entre 1 a 3. Hay otra literatura que indica menor a 3, ¿no? Pero ese es el promedio. Entonces hago 3 sondajes, ¿no? Uno por mesial, uno por central y uno por distal, en cada diente, ¿no? Distal, central, mesial, ¿no? Y saco un promedio. Este examen tiene que ser ligero, ¿no? Ejerciendo una presión suave, ¿no? Tratando de llegar al surco. Si está dentro de ese promedio de 1 a 3 milímetros de tamaño, entonces vamos a decir que está dentro del promedio normal. Pero si mi sonda ingresa más de 3 milímetros, eso ya significa que ya hay inflamación, hay bolsas o hay una migración patológica de la adherencia epitelial. ¿Estamos? Entonces, ya, de 1 a 3 parámetros de normalidad. Mayor a 3 sería inflamado, ¿no? Y tiene que coincidir, ¿ya? Debe coincidir. Eso sería en cuanto a tamaño. Otra característica, vamos a ver la consistencia. Densidad normal tiene que ser firme, firme y resiliente. ¿A qué se refiere firme y resiliente? Esta es una mucosa masticatoria, ¿no? Por lo tanto, está queratinizada, está estratificada. Entonces, cuando hago una presión, inmediatamente retorna a su posición normal. Entonces, eso se llama que está firme, no puede estar blanda, no puede estar agrandada, ¿no? Y eso tengo que buscarlo en encía libre, vuelvo a repetirte, ¿no? No puede estar aumentada de volumen, ¿no? Entonces, tiene que ser firme. No puede ser blanda, edematosa, ¿no? Otra característica es resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Si tú aprietas a este nivel, ¿no? Con el borde de una sonda, no la parte filosa, sino es el borde o el contorno, retiras la sonda, esperas 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, y retorna a su forma, entonces es resiliente. Si tú aprietas y ya no retorna a su forma rápidamente, entonces no está resiliente, está blanda, edematosa, edematosa, ¿ya? Entonces, vamos a decirle firme y resiliente, normal, dentro del parámetro normal, blanda, edematosa, aumentada de volumen, inflamación, ¿ok? Otro, la textura, ¿no? Este punteado de cáscara naranja que estás viendo en la encía insertada, lo mismo tienes que observar tú en la encía libre, acá donde está en el contorno. Fíjate aquí hay punteadito, hay punteado, hay punteado. Si el punteado desaparece en la encía libre, ¿no? Porque puede ser que el paciente tenga una encía insertada así, rosadita, pero lo que nos interesa es la encía libre, porque ahí es donde acumula placa bacteriana. Entonces, aquí va a estar cambiado de color, ¿no? Y va a estar más, no va a haber ese punteadito, estas pequeñas depresiones, ¿no? Pequeños punteados de cáscara naranja, sino es lo contrario, va a estar lisa y brillante, no va a tener este punteadito. Vamos a ver pacientes ahorita.
con esas características. Entonces, normal sería esa textura de punteado de cáscara naranja, y lo patológico sería que sea la encía lisa y brillante. ¿Ok? Vamos a ver algunas encías inflamadas. Mira esto. Cualquiera diría, no, está rosado, rosa core. Siempre tratan de minimizar la lesión. Sin embargo, tú puedes observar, mira, pese que ese rosa coral está en encía insertado, pero tienes que observar la papila, mira, está aumentada de volumen. Está roja, 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 no está rosada. El contorno, mira, no está regular. Mira, aquí está aumentado de volumen. Aquí también, la mayoría de las papilas están aumentadas de volumen. Está blanda, se nota que está blanda. No está firme. Mira, aquí está, no está firme. No está resiliente. Está blanda y edematosa está. El punteo de cáscara de naranja tiene una encía insertada, pero el borde, mira, la encía libre está, mira, lisa y brillante. Entonces, esto no está normal. Se nota que tiene acumulación de placa bacteriana. La encía es ligeramente translúcida, por lo tanto puedo observar, mira acá, apenas observo un aumento de color a oscuro, entonces significa que aquí hay placa bacteriana, hay mucha placa bacteriana. Y este otro paciente igual, ¿no? Mira acá el contorno, aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, está liso, brillante, ¿eh? Este edematoso, está blando, mira el contorno no es regular. Por si acaso, basta que tu paciente tenga malposición dentaria, esto condiciona ciertas enfermedades gingivo-periodontales. Entonces, vamos a observar, ¿bien? Aumento de volumen. Liso, brillante. Rojo, rojo, rojo. Esto es rojo, rojo, rojo. Inflamado. ¿Entiendes? Todas las características que acabo de mencionarte tienen que coincidir. Van a coincidir. Vamos a ver otro paciente. Ni este otro paciente igual. Ahora en día, en color me ponen manchas melánicas. Las manchas melánicas son condicionantes de una inflamación porque al final lo que buscamos es lesión inflamatoria, ¿no? Buscamos las itis, ¿no? Nombre de la enfermedad, conocemos, saben. Entonces, las manchas melánicas no son condicionantes de la enfermedad periodontal o gingivo-periodontal. Al final solo son manchas melánicas que se encuentran en un estrato. Pero aquí puedes observar al paciente, mira, está rojo, rojo, el contorno irregular, mira, blando, edematoso, inflamado. Mira acá, todo paciente que está realizando ortodoncia, pues es también un paciente que predisponente a la acumulación de placa bacteriana. Estos aparatos que se instalan, pues acumulan placa bacteriana. Entonces, el paciente tiene que tener cuidado prolijo en su higiene. Pero si no se hace higiene, puedes observar, mira, irregular, rojo. Pero mira, la encía insertada, rosadita, linda. Pero mira, aquí hay un ángulo, una fisura, aumentada de volumen, liso, brillante, irregular, rojo. Mira, este aumento de volumen. Tiene todas las características de una encía inflamada. Entonces, sí, tienes que buscar las características de anormal, normal. Y mira, de acuerdo a eso vas a realizar el procedimiento. Se le ha hecho una pequeña gingivoplastía. De todos los aumentos de volumen, se ha ido retirando ese tejido edematoso, blando, inflamado. Ven, y se lo ha retirado, entonces haces un buen diagnóstico, una buena valoración y un buen procedimiento. Para eso, obviamente, hay muchos métodos de diagnóstico auxiliares, ¿no? Ya sabes, las radiografías, podemos pedirle al paciente una tomografía para evaluar cuánto ha alterado el tejido de soporte.
Al final vamos a ver un poco de evidencia de un caso clínico que se ha pedido tomografía para valorar, ¿no? Antes y después de una cirugía. También existen marcadores biológicos para poder observar la cantidad de fluido crevicular o la saliva o tejido gingival que están afectados inflamatoriamente. También puede hacer un examen microbiológico, ¿no? Por ahí una bacteria está provocando una inflamación localizada. Entonces, usted sabe bien que también en la cavidad bucal existen muchas bacterias que en condiciones están saprófitas o son patógenas. Y pues la acumulación de placa bacteriana a veces condiciona a otras bacterias que sean más agresivas o se multipliquen bien. Entonces, puedo también detectar la presencia o la cantidad de microorganismos patógenos asociados a las periodontitis, como son las porfiromonas gingivales, los Actinomycete comitans, eh, el Treponema forcitus, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces se puede utilizar también, pedir un cultivo, una tinción, ¿no? Un PCR, tal vez un análisis. También puede existir métodos inflamatorios, ¿no? Que miden la concentración de citoquinas que se encuentran acá. Hay métodos inflamatorios que miden la cantidad de prostaglandinas, citoquinas que se encuentran acá, interleucina, los factores de necrosis tumoral. Entonces, se puede observar, ¿no? Y con esas pruebas laboratoriales determinar la cantidad de inflamación, porque en relación a la cantidad de inflamación que haya, también va a haber reabsorción de hueso alveolar, ¿no? También puedo pedir métodos inmunológicos a este paciente, ¿no? Puedo evaluar la respuesta inmune del paciente. Por ahí el paciente está con una respuesta inmunológica baja, ¿no? Digamos, por ahí es un diabético, nos ha ocultado la enfermedad y pues eso está ocasionando que haya más lesión, ¿no? No hay una buena respuesta de la serie blanca. Entonces, sí, existen varios métodos que pueden aportarte información útil para el diagnóstico, pronóstico, para el plan de tratamiento, porque tienes que hacer un plan maestro de tratamiento. También hacer un seguimiento para que no recidiven. Entonces, obviamente va a ser dependiente de la disponibilidad de tu paciente, ¿no? Para que pueda colaborarte con tu mejor atención para que te pueda cumplir con las pruebas laboratoriales, ¿no? Para que pueda cumplir las recomendaciones, ¿no? Para que se pueda realizar un buen procedimiento. Ok. Entonces, hay hartos métodos, como has observado, hay varios métodos para poder realizar una buena valoración. Vamos a alteraciones por desgaste. El desgaste dentario es un proceso fisiológico, o sea, que no pueden estar intactos toda la vida porque cumplen una función, ¿no? Entonces el desgaste es fisiológico. Se ha intentado calcular la cantidad de esmalte que se pierde a través del tiempo, ¿no? Y pues es bien variable porque va a depender del biotipo del paciente. Hay pacientes que desgastan más rápido que otros. Va a haber factores mecánicos, factores químicos que van a involucrar la acción de este desgaste. Este desgaste obviamente puede afectar a la estética y a la función de los dientes, ¿no? Puede estar también asociado a enfermedades periodontales, puede ser asociado a enfermedades infecciosas, a alteraciones del tejido de soporte. Entonces, todo esto puede provocar a veces una alteración de la oclusión y aumentar la sensibilidad. Entonces, facilitar la acumulación. Un paciente que tenga dientes así rotados acumula placa bacteriana, entonces desarrolla fácilmente la enfermedad gingivo-periodontal. Entonces, existen dos tipos de desgaste que ocasionan trauma oclusal. El primario, vamos a llamar el primario, lesiones del aparato de inserción, ¿no? Provocados por fuerzas oclusales excesivas sobre un diente con soporte periodontal normal. Entonces, ¿qué pasa si el paciente ha perdido muchas piezas dentarias, ¿no? O tiene malposición dentaria y está provocando su malposición dentaria un trauma oclusal, ¿no? Entonces, este se llama primaria. Se llama secundaria
cuando la lesión en el aparato de inserción provocada por fuerza oclusal submanual excesivas es sobre un diente o dientes con soporte periodontal reducido. Entonces, si el soporte periodontal está normal, es primario, ¿no? Pero si tengo un soporte periodontal reducido, entonces ese va a ser secundario. ¿Ok? Entre los desgastes tenemos tres tipos, ¿no? Lo que es la atrición, el desgaste dentario, fisiológico, diente con diente, producto de un contacto interdentario. Ojo, esa es la principal diferencia, ¿no? Esta atrición eh, ha sido un desgaste entre ambas piezas dentarias durante la masticación. Otra cosa importante, ¿no? Según el método de Richard, se clasifica en uno, no hay desgaste. Dos, ligero desgaste que abarca al esmalte. Tres, desgaste en zona extensa de esmalte próximo a la dentina. Cuatro, desgaste avanzado a nivel de la dentina. Cinco, desgaste muy avanzado próximo a exposición pulpar. Esa es la clasificación. Así ha sido clasificado según el profesor Richard Rose. Ahora, el tratamiento de este desgaste dentario, obviamente, ¿no? Es multidisciplinario, es individualizado. Va a depender de las características y necesidades de cada paciente. El objetivo principal es restablecer la salud bucal, o sea, devolver el volumen perdido, prevenir que avance a lesiones más pulpares, estéticas, etcétera, ¿no? Entonces va a depender de esa valoración, de acuerdo a eso se elegirá restauraciones adhesivas, carillas, coronas, implantes, injertos, entre otros, ¿no? Entonces es fundamental esto valorar, pero, ¿no? O tiene por ahí un bruxismo, un bruxópata, de acuerdo a eso se realiza un procedimiento. Hay que considerar muy bien qué cambios ha producido, ¿no? ¿Cómo se ha producido este desgaste? Bueno, por la abrasión, que es una cosa diferente. El término de abrasión deriva de abrasum, ¿no? Y fue introducida por Avery en el año 72, donde describió como un desgaste de sustancia dental resultado por una fricción material exógeno, es decir, es un desgaste mecánico sobre una superficie debido a unas funciones masticatorias y de presión. Entonces, aquí puede haber, están viendo a nivel cervical, un desgaste, una abrasión. Si los dientes, esto es interesante, ¿no? Si los dientes están desgastados, dice el autor, ¿no? En su superficie oclusal, incisal o ambas, es decir, superficies de fricción de la alimentación, este desgaste se denomina abrasión masticatoria, ¿no? ¿Ok? Abrasión masticatoria, no atrición. Abfracción. Vamos a diferenciar de abfracción de algo diferente. Abfracción ya es un término acuñado por Grippo en el año 91. Entonces, esto no es una erosión, no es una abrasión, sino es una abfracción. En base al trabajo previo de Lee y Eckel del año 84, se plantea una hipótesis, la pérdida de tejido dentario a nivel de cuello dentario. Debido a que a la flexión producida a este nivel por cargas oclusales excesivas, es decir, una carga oclusal excesiva que hace que el esmalte, tú sabes que no es rígido la dentina, ¿no? Entonces, por una carga oclusal excesiva, el esmalte se desprende es decir, sufre unas microfracturas durante los malos contactos oclusales y eso deriva pérdida de esmalte, ¿no? Pérdida de esmalte. Generalmente es donde está más delgado el esmalte, que es el cuello dentario. Entonces, esa es una abfracción. La abfracción es la pérdida microestructural de tejido dentario en áreas de concentración de carga de estrés oclusal. Carga de estrés oclusal. ¿Listo? Entonces, no es abrasión, no es erosión, se denomina abfracción.
Esto, ¿cómo se lo trata? Primero oclusalmente y luego se lo trata estéticamente, ¿no? Se revuelve la cantidad de esmalte que ha perdido en el cuello dentinario. Hipersensibilidad dentinaria. La hipersensibilidad dentinaria, ¿no? ¿Qué pasa? La dentina, o sea, soporta diferentes cambios de temperatura, ¿no? O sea, tiene un rango de temperatura y esto va de paciente a paciente, ¿no? Normalmente está en 36 grados en la cavidad bucal, pero ¿qué pasa si introducimos una agua, alguna sustancia muy fría, que esté aproximando a los 0 grados y impacte contra el esmalte o la dentina, ¿no? ¿O qué pasa si utilizamos temperaturas superiores a 45 grados, ¿no? Entonces, la respuesta de paciente a paciente es diferente, ¿no? Es muy diferente. Hay pacientes que toleran muy bien, tienen bajo umbral doloroso, pero hay pacientes que presentan alto umbral doloroso, o sea, no hay un rango tampoco. Esta hipersensibilidad dentinaria es una condición que afecta a muchos pacientes, ¿no? Con problemas, especialmente aquellos que tienen exposición radicular, donde no hay protección, ¿no? Causa mucho dolor, incomodidad al ingerir alimentos o bebidas, ¿no? No va a poder, o sea, rápidamente va a sentir alimentos fríos, calientes, ácidos o dulces. Pero hablemos específicamente de la sensibilidad dentinaria, ¿no? Esto se produce obviamente en la dentina pulpar, ¿no? El tejido que recubre al nervio, ¿no? Y tú sabes que la dentina tiene prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Que se extiende hasta el límite amelodentinario. Entonces, hay pacientes que son muy sensibles, ¿no? Entonces, si podemos, se puede aplicar a estos pacientes desensibilizante, que son sustancias que bloquean estos tubos dentinarios y reduce la actividad de la fibra nerviosa, el estímulo, ¿no? Esta gente son obviamente administrados por el odontólogo, ¿no? Ya van a ir conociendo los diferentes agentes que se colocan, diferentes sustancias para bajar la sensibilidad. La mayoría de ellos están hechos a base de flúor, ¿no? Como el barniz de flúor, hay también geles de nitrato de potasio, resinas adhesivas, hay también dentríficos, ¿no? Que tienen sustancias que hacen que baje la sensibilidad. Entonces, más importante prevenir esto, ¿no? Para que el paciente tenga buena higiene, o sea, cuando empieza a perder soporte, entonces ahí empieza los problemas a nivel de hipersensibilidad. Entonces, vamos a decir que es un dolor breve y agudo ocasionado por exposición de la dentina a estímulos térmicos, táctiles, osmóticos o químicos. Así está definido, no atribuido a ninguna forma de patología o defecto dental, obviamente, ¿no? Holland y colaboradores han reportado que la hipersensibilidad dentaria conduce a una respuesta pulpar, en la que de una activación de nervios pulpares por acción de estimulación hidrodinámica, la cual puede evolucionar si no es eliminada a una inflamación neurogénica puede pasar si no eliminamos esta hipersensibilidad. Entre las causas de hipersensibilidad, o sea, ¿qué causas provocan hipersensibilidad? Están entre los factores etiológicos, tenemos al raspado y alisado radicular. Entonces, el paciente, cuando viene a la consulta, retiras los cálculos que estaban depositados en la superficie dentaria y de repente te va a decir, me está doliendo más que antes, ¿no? Ahora me está doliendo más. Entonces, si le informas al paciente esto, es decir, ¿no? Que como están esos cálculos rodeando y que están ocasionando daño a nivel de tu soporte, cuando los retire, un poco va a aumentar la sensibilidad. Pero para esto, esta sensibilidad va a ir disminuyendo paulatinamente. Lo más importante es retirar esos irritantes locales. Entonces, debes informar a tu paciente de que va a suceder esto. Es probable que durante tu limpieza, después de tu limpieza, de tu raspado,
de tu curetaje, empieza a aumentar la sensibilidad. Cuando colocamos restauraciones adhesivas en la superficie radicular, ahí aumenta también la hipersensibilidad del tindario. Cuando el paciente presenta erosión dental, está expuesta a la dentina. Cuando presenta abrasión, donde está expuesta a la dentina, o atracción, en estos pacientes se trata de rellenar con ionómeros ese problema, ¿no? También, cuando si tú vas a aplicar a tu paciente una serie de medicamentos como los peróxidos para el blanqueamiento, el paciente va a experimentar más sensibilidad dentinaria. Entonces, tú tienes que avisarle, tienes que decirle que esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar, para que el paciente sea alertado y pues no esté con molestias. Ok. Vamos a hablar ahora sobre las relaciones proximales por contacto, ¿no? Es importante porque tiene que haber un contacto dentario. El hecho que no haya un contacto dentario interproximal es una causa de una instalación de unas alteraciones gingivales o periodontales. Es muy importante esta relación de contacto entre dientes, ¿sí? Las relaciones proximales por contacto son las que establecen entre diente decente y diente decente a través de las caras proximales. Estas relaciones interdentarias muy importante para mantener la integridad del hueso alveolar, ¿no? Para evitar el desplazamiento de dientes. Entonces, si hay espacio, una pieza que se ha extraído, sabes que se va a desplazar esos espacios desdentados. Es importante mantener todo completo. Estos puntos de contacto van a distribuir muy bien las fuerzas masticatorias. Van a prevenir la acumulación de placa bacteriana. Mira, si tuviese espacio entre esos dientes, tendría más inflamación. Estos contactos dentarios tienen que ser estrechos, ¿no? Tienen que ser estrechos porque si no, de no ser así, pues va a acumular placa bacteriana. Estas relaciones proximales son las que establecen y influyen en la estabilidad oclusal. Van a influir en tu salud gingival. Paciente que tiene, por ejemplo, los dientes rotados, va a ser una forma de instalación de una enfermedad. El examen del periodonto debe evaluar estos contactos proximales, ¿no? Y van a ver después que hay contactos proximales de diente a diente, ¿no? Sabemos muy bien, entre incisivos casi un 80% de contacto, ¿no? Entre central y lateral un 50% de contacto, así, entonces tengo que observar, ¿no? Esta parte en operatoria, en estética, te van a explicar cuánta relación de contacto debería tener cada diente, entre diente y diente, ¿no? También has debido llevar en oclusión, ¿no? ¿Dónde se encuentran los puntos de contacto? ¿A qué nivel se encuentran? ¿Qué importancia están los puntos de contacto adelante o atrás? ¿No? Basta que un punto de contacto esté encima del otro, ¿no? O un reborde marginal a nivel de premolar esté encima del otro, va a hacer que pues acumules más placa bacteriana y más inflamación para el paciente. Entonces, movilidad dental. La movilidad dental es un signo clínico que indica mucho grado de destrucción de soporte, ¿no? Fíjate, aquí estamos examinando un premolar, se está moviendo en los tres planos, ¿no? Vestíbulo palatino, luego a nivel mesiodistal y a nivel vertical. Entonces, en los tres planos del espacio se está moviendo. Esta movilidad dental es un signo que tengo que buscar en mi paciente, ¿no? Estamos haciendo al hacer el examen dental. Si observo esa cantidad de movimiento, significa que ha habido una destrucción del tejido de soporte, del ligamento periodontal. Puede ser por causas bacterianas, por causas oclusales. En este caso estás viendo, este nuestro paciente lo hemos atendido en el 2009, la primera vez que estábamos entrando a periodoncia 2. Y hemos observado, es un paciente joven por trauma oclusal
Mira cuánta movilidad presenta ese premolar, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque no hay mucho espacio, el premolar se extruyó un poco más y eso pues hace que toda la fuerza oclusal vaya en un solo diente. Y mira cómo se observó, cómo se reabsorbió, ¿no? Entonces, esta movilidad dental se clasifica en 3 grados, según el desplazamiento horizontal y vertical de los dientes. El tratamiento va a depender cuánto soporte ha perdido este paciente, ¿no? Obviamente hay que hacer eliminación de irritantes, hay que hacer ajuste oclusal, a veces hay que hacer regeneración ósea, ¿no? Porque ha perdido estructura de soporte. A veces vamos a tener que ferulizarlo, tal vez a las piezas vecinas, o finalmente, si hay mucha movilidad vertical especialmente, tal vez vamos a tener que extraerlo. Por eso es importante el examen gingival y periodontal. Y ahí te estoy mostrando la clasificación de Miller que te han debido compartir el año pasado en Periodoncia 1, pero lo volvemos a repetir, ¿no? Clasificación de Miller del 85. Esta es una clasificación de recesiones gingivales, ¿no? ¿De qué habla esta clasificación? Mira, clase 1. La lesión no llega al límite mucogingival, no llega, ¿no? No hay pérdida interproximal de tejido duro y blando. Es un clase 1. No llega al límite gingival. Clase 2. Sobrepasa la línea mucogingival, pero no hay soporte sin pérdida interproximal de tejido duro. Solamente la lesión pasó la línea mucogingival. 3. Se extiende y sobrepasa la línea mucogingival, pero hay pérdida de soporte interproximal. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? La papila. Mira el contacto dentario. Empieza a perder soporte interproximal. Esto es importante, ¿no? Cuando ya estás perdiendo soporte interproximal, ya es más complicado rehabilitar a este paciente. 4. Mira, se extiende, sobrepasa la línea, ¿no? Pero hay una pérdida de soporte interproximal y de paso el paciente tiene malposición dental. Por la malposición ha provocado mucha acumulación de placa bacteriana, ha lesionado, ha perdido hueso interproximal. La lesión puede abarcar incluso no una pieza, sino puede abarcar a más piezas. Ya estamos frente a una lesión tipo 4, según la clasificación de Miller. A tomar en cuenta, muchachos. Esto depende mucho. Una vez que pierde soporte interproximal, ya se hace más complicado la rehabilitación. Hasta Miller 1 es fácil, utilizando membranas o un pequeño colgajo, devolver la forma, el contorno de esa encía. Cuando ya atraviesa la línea mucogingival, significa que se ha extendido más hacia vestibular, ¿no? Hay una dehiscencia de hueso, está lejos, entonces más complicado, tal vez van a estar una membrana, pero también es rescatable, porque no ha perdido tejido interproximal. Si ha perdido tejido interproximal, olvídate, acá ya la lesión ha causado más daño. Lo que utilicemos, membranas, lo que utilices, injertos, no va a resolver. O sea, el pronóstico no es bueno, ¿no? Peor si hay defecto óseo que involucra más piezas dentarias. Acá nos ayuda a determinar el pronóstico y plan de tratamiento, también esta clasificación de Miller. Una clasificación más que vamos a revisar es la de Pini Prato, publicada en el año 2011, ¿no? Donde ve también la extensión, es muy importante, ¿no? Se ve, dice, ¿no? El límite amelocementario, pero la superficie lisa sin abrasión, sin escalón, no hay escalón, entonces es A menos. A más, se ve el límite amelocementario, pero acá sí hay una abrasión sobre cemento y hay un pequeño escalón. Tienes que entrar con la sonda. Ves un escalón, ya es un A más. Esta es una clasificación de recesiones gingivales. Tú sabes que ni bien el paciente tiene una recesión gingival, ya está perdiendo soporte óseo, ¿no? Clase B menos, B menos. Sobrepasa la línea mucogingival. Hay una superficie lisa sin abrasión, sin escalón, B menos. Y B más,
sobrepasa la línea hemocogival, hay abrasión sobre cemento y esmalte con escalón. Entonces el A sería a nivel no tan grave, ¿no? O sea, A menos sin abrasión, A más con abrasión. Y el caso extremo y aquello que pasa la línea hemocogival sería el B menos sin abrasión y el B más con abrasión. Y finalmente vamos a revisar la recesión de acuerdo a la clasificación de Cairo. Cairo es otra clasificación de las recesiones, ¿no? Bien interesante Cairo porque tienes que observar también la papila, porque recuerda, la papila es importante, la cresta alveolar te garantiza buena irrigación, buena reparación de tejido, ¿no? Entonces estás observando con la sonda periodontal, se ingresa, se mide de 1 a 3, ¿no? Entonces, sin pérdida de inserción interproximal, ¿ya? La unión cemento-esmalte interproximal no es detectable clínicamente. O sea, no puedes ver la unión esmalte-cemento clínicamente porque tienes una buena extensión de encía, es algo importante, ni por mesial ni por distal. Entonces, estamos en una Cairo 1. Cairo 2, tipo 2. Asociada a la pérdida de inserción interproximal, aquí ya tiene que haber ya un pequeño triángulo negro. La cantidad de pérdida de inserción interproximal, entonces, hemos perdido, hay un surco, puede haber una bolsa interdental, entonces, esta unión cemento-esmalte es menor o igual a la pérdida de la unión vestibular, o sea, interproximal y vestibular, hasta el extremo apical. Y acá vas a observar una recesión, o sea, pero se puede ver la unión cemento y esmalte. En la 1 no se puede ver, en la 2 ya se puede ver. Se extiende interproximal. Tipo 3, mira, una tipo 3 ya más invasiva. Asociada ya a la pérdida de inserción interproximal, ya no hay cresta interproximal, hay mucha pérdida de inserción interproximal, se ve la unión cemento-esmalte interproximal, entonces eso es otra cosa importante, ¿no? Es mayor la pérdida de inserción vestibular que la interproximal. Estamos en un Cairo tipo 3. 4, tipo 3, solamente está el tipo 3 ahí, ¿ya? Cuando ya pierdes encía interproximal, ya, ya pues pierdes soporte, pierdes irrigación, es más complicado de rehabilitar a estos pacientes. Cairo solamente tienen 3 tipos. Piniprato son 4, el otro también Miller son 4. Examen del periodonto. Examen del periodonto, ¿qué va a pasar? Tengo que ver, una vez que he visto el periodonto de inserción, el periodonto de protección, ¿no? Tengo que ver cuánta pérdida ha habido, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, determino si es saludable, tiene gingivitis o tiene periodontitis, ¿ya? Entonces, bien fácil de determinar. En una encía saludable, ¿m? Que está dentro del promedio de 1 a 3, no se observa el límite o la unión cemento-esmalte, ¿no? Tiene un promedio de 1 menor, o sea, menor a 3, ¿no? 1 menor a 3. Entonces decimos que una encía está saludable, un periodonto sano, sin lesión, nada, sin alteración. En este tipo de pacientes hago la prevención, que es la profilaxis. Profilaxis. También puede ser que mi paciente tenga una ligera inflamación, un contorno rojo, algo irregular, ligera, ¿no? Y producto de una acumulación solamente de placa bacteriana. Para que me entiendan, el paciente no se cepilla bien. No hay placa bacteriana, entonces podemos decir que es una gingivitis, ¿no? Generalizada, ¿no? Por una mala higiene, ¿no? Por placa bacteriana, ¿no? Acumulación de placa bacteriana. Si ese paciente también puede hacer profilaxis, ¿no? Puede hacer profilaxis porque sé que mi terapia de eliminación de placa bacteriana más mi técnica de cepillado reforzado
va a hacer que sí podamos hacer una prevención. ¿Se entendió? Cuando la lesión pasa a una gingivitis, ya hemos visto las características de una gingivitis, aquí cambia la cosa, ¿no? Tengo que averiguar quién está provocando esa gingivitis, ¿no? ¿Qué? O es placa bacteriana, ¿no? Material, ¿no? Que no se cepilla bien, y generalmente es acumulación de consolidado de esta placa bacteriana, ¿no? Es decir, una sedimentación de esta placa bacteriana, ya está sedimentado. Ya tiene tártaro o cálculo dentario, ¿no? Entonces, este paciente que tiene cálculo, tártaro, entonces, una profilaxis no es hacer prevención, ¿no? Ya en una gingivitis ya se llama una prevención secundaria, ¿no? Ya está instalada la enfermedad, pero con mi mecánica, con mi remoción de tejido, cálculo, placa bacteriana, puedo evitar que pase a una periodontitis, que sería lo más grave. Entonces, aquí hago mi curetaje, mi raspado, ¿no? Hago una buena remoción de esos cálculos sedimentados porque son irritantes locales que están provocándome una gingivitis. Y en estos pacientes sí estoy haciendo una prevención secundaria para evitar que pase una periodontitis. Una periodontitis, pues ya es una lesión que sobrepasa la línea mucogingival, la inflamación está pasando a la zona mucogingival, ya hay una presencia de bolsas, bolsas pueden ser supraóseas o infraóseas, ya hay más extensión, pérdida de soporte, puede o no que tenga movilidad dentaria. Aquí ya no puede ser prevención, aquí ha habido ya es una enfermedad crónica. Esa enfermedad no se ha desarrollado de la noche a la mañana, ha tenido que pasar mucho tiempo para que pase una periodontitis. Entonces, estos pacientes lo que corresponde es hacer la terapia periodontal. Entonces, aquí voy a empezar a planificar qué voy a realizar. El examen del periodonto es un procedimiento para evaluar la salud de las encías, el soporte, fundamental darle un nombre a esa enfermedad. Hemos visto al inicio las características entre gingivitis y ahora les mencioné las características de periodontitis. Ambos pueden estar inflamados, por si acaso, ambos pueden estar con sangrado, pero hay ciertas características, ¿no? La pérdida de soporte, la extensión, la movilidad dental, las bolsas periodontales, todo eso ayuda a determinar que el periodonto de soporte está siendo afectado. Entonces, tengo que medir la profundidad de estas bolsas, la sonda tiene que estar bien milimetrada. Ya no puedo hacer una medición en 3 dientes, en 3 partes, quiero decir, ¿no? Recuerda que al inicio te dije mesial, central, distal, ¿no? Tal vez aquí voy a tener que hacer 6 mediciones, ¿no? Ya no solamente por vestibular, sino es por palatino o lingual. Tal vez voy a necesitar ya radiografías para ver la cantidad de pérdida de hueso, cuánto soporte perdido. Tengo que graficar la pérdida de hueso con un periodontograma que va a mostrar el estado del periodonto para poder establecer un plan de tratamiento. El examen periodonto debe realizarse periódicamente en los pacientes que tienen mucha lesión, ¿no? O enfermedades periodontales. Esta obviamente puede afectar toda su salud bucal, toda su salud general. También hay que tomar en cuenta algunos factores de riesgo que el paciente puede presentar para que se produzca esta enfermedad periodontal, como el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo provoca mayor riesgo, la diabetes o pacientes que son sometidos a estrés, malos hábitos de higiene. Incluso podemos hablar de predisposición genética, porque ahora se ha demostrado de que existe genes alterados en los pacientes que tienen periodontitis. Cálculos. Entre estos observando a un paciente que tiene cálculos.
Y estás viendo la extensión de la lesión. Mira cuánto está extendida el festoneado, aumentado el volumen, blando, edematoso, liso, brillante, de lejos, ¿no? Y en estos pacientes quieren hacer profilaxis. Sin embargo, hay mucha lesión. Entonces, ni bien hay apósitos, como estás observando, entonces, estos cálculos o estos depósitos son sustancias que se adhieren a la superficie de los dientes. Pueden dañar, obviamente, la salud bucal. Son irritantes locales ahorita para tu encía. El cálculo es un depósito duro, rígido. Este depósito duro está formado por placa bacteriana mineralizada, calcificada, que se acumula en el margen gingival, debajo de él. Este cálculo puede ser, no pienses que también solamente tiene que ser visible el cálculo, ¿no? También puede ser subgingival, ¿no? Porque no hay cálculo. O aquí atrás, ¿no? O este otro, no tiene cálculo, pero puede ser que tenga un cálculo subgingival. Favorece la inflamación de las encías. Cuanto más tiempo o más acumule esta placa bacteriana, este cálculo, los depósitos, más pérdida de hueso va a haber. Sobre este cálculo se pueden depositar más material, más inflamación. El cálculo de estos depósitos son acumulaciones de bacterianas, restos alimenticios, sales minerales que se van acumulando en la superficie dentaria. Ok. Lo que pueden hacer es que pierda adherencia epitelial, ¿no? Y hay una migración hacia apical de esta adherencia. Y eso va a favorecer realizar las bolsas periodontales. Estás viendo en este otro paciente, te voy a mostrar el de la derecha. Parece una lesión, ¿no? Gingivitis, dice, ¿no? Radiografía. Mira, ves la profundidad. Pues importante el sondaje. Y aquí hay mucha pérdida, ¿no? La línea del festoneado me mostraba otra altura, ¿no? Otra altura. De la radiografía me muestra lo real. ¿Cuánto se perdió de hueso? Entonces no es una gingivitis, es una periodontitis. Y hay una bolsa periodontal. Hago el sondaje, encuentro bolsa periodontal. Entonces, especialmente los pacientes que tienen prótesis, ¿no? Coronas desbordantes, han acumulado placa bacteriana por mucho tiempo, entonces tienen estas bolsas periodontales. Con esto terminamos. Las bolsas periodontales es una alteración patológica. Ahí se ve un paciente con bolsas. Es una alteración patológica que se produce en la encía como resultado de una infección bacteriana. Esto no es agudo, esto es crónico. Se trata de un espacio anormal que se forma como una cavidad, ¿no? Un surco entre el diente y la encía. Aquí se acumulan bacterias, sarro, provocando mayor inflamación y más destrucción de soporte. La bolsa es uno de los signos clínicos más característicos de la periodontitis. Ya está afectando el ligamento de soporte, ¿no? Entonces no va a ser en un solo lugar, va a rodear a todo el diente. ¿Cómo se forman estas bolsas? Se debe pues a una migración apical del epitelio de inserción. ¿Ya? No ha sido reciente, que adentro hay muchas bolsas. No ha sido reciente, ha ido migrando. Estos cálculos no se han formado en días, en semanas, en años se han formado estos cálculos. Entonces ha ido migrando esta adherencia, entonces hacia el cemento radicular. Esta migración se produce por destrucción bacteriana, productos tóxicos que pueden, ¿no? Alimentos en fermentación se van acumulando y las bacterias van depositando cálculos, ¿no? La bolsa periodontal tiene una parte blanda, una pared blanda, que corresponde al surco gingival agrandado, y una parte dura, que sería ya la superficie ósea o la superficie dentaria.
Según el número de caras que tenga una bolsa, también se lo clasifica en simples, compuestas y complejas. Ahorita vamos a ver. De acuerdo también a su ubicación, pueden ser bolsas supraóseas o infraóseas. Estas bolsas son muy peligrosas porque, ¿no? Son muy profundas, mayores a 6, ¿no? Hay otras bolsas, ¿no? Son muy dañinas porque van a permitir mayor acumulación de bacterias anaerobias. Pueden ser dañinas para el periodonto. Dificultan la higiene oral, no puedes contraer placa bacteriana, agrava el proceso infeccioso. Estas bolsas pueden provocar movilidad, tanta pérdida de hueso que puede provocar movilidad. ¿Ok? Entonces, una bolsa, vamos a decir que es un surco gingival profundizado, un epitelio, una adherencia patológica hacia apical, ¿no? Esta encía marginal agrandada de color rojo, mira, un rojizo intenso, está formando la pared blanda. Puede haber una ruptura de la continuidad de la encía interdental. La encía brillante, decolorada, hinchada, ¿no? Superficies radiculares expuestas. Cuando aprietas a hemorragia gingival, puede presentar un exudado purulento. Cuando aprietas, empieza a salir algo de pus. Hay movilidad dentaria porque ha perdido soporte. Y muchas veces estos cálculos empiezan a aumentar de volumen, provocando diastemas. Estos pacientes manifiestan tener un dolor localizado después de comer. Claro, porque esto es encía masticatoria, mucosa masticatoria, ¿no? Entonces, después de comer presentan dolor. Hay sensación de comezón, indican los pacientes en las encías. Todo un tiempo está con inflamación. Y como está expuesto a la raíz, hay hipersensibilidad a los cambios térmicos. Entonces, ese es uno de los signos, apretar con el pulpejo, ¿no? Esa esencia blanda. Y vas a notar cómo expulsa una supuración. La supuración es uno de los signos clínicos de infección, inflamación del tejido que rodea el diente. Esta supuración se produce por acumulación de pus que contienen células muertas, bacterias, restos de tejido. Esto puede provocar también mucho dolor, mal aliento, movilidad dentaria, pérdida de soporte. La supuración se puede deberse a diferentes causas, ¿no? Pues el cálculo, sabes que alberga placa bacteriana, ¿no? Puede ser que también tenga una prótesis desbordante, ¿no? O tal vez tenga una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces tengo que hacer un examen clínico, radiografía, sonda periodontal para ver la profundidad de esta bolsa. Ahí están se los clasifica de acuerdo a esta extensión, ¿no? Pueden ser supracrestales, ¿no? Supraóseas o infraóseas. Entonces se lo valora con el ligamento con el periodontómetro. También de acuerdo a su extensión pueden ser simples, ¿no? Una sola cara libre, dos compuestas o pueden ser complejas. Ok, y aquí finalmente vamos a acabar con esta partecita, ¿no? Ahí estamos con el periodonto. Estamos midiendo ahí y observen cuánto ha entrado. ¿Mm? ¿Cuánto lo calculan? 5 a 6 de profundidad de la bolsa. Se hace un colgajo y voilà. No es 6, más de 6. Ya entró la lesión de Furca. ¿Ves cómo hace daño? Parecía un periodonto sano, parecía, ¿no? Sin embargo, por eso es importante valorar esa profundidad del surco. Y bueno, nos sorprendimos nosotros al ingresar y ver la cantidad de hueso que el paciente había perdido por la acumulación de esta placa bacteriana. Entonces, ahí se hace bastante lo que es el análisis radiográfico, fotográfico, etcétera. Vamos a quedar en abscesos. Acá vamos a quedar. Extensión. Listo, estimados estudiantes. Esta grabación la pueden encontrar en el Classroom. Que tengan una excelente jornada y que tengan buen éxito en sus parciales.